Linda usó una bolsa de canicas para realizar un experimento de probabilidad. Seleccionó al azar una canica de la bolsa 15 veces con reemplazo. Esto significa que ella seleccionó una canica, grabó el color, vuelve a colocar esa canica y la seleccionas nuevamente, repitiendo este proceso 15 veces. Y nuevamente los resultados de la tabla. Entonces, de las 15 veces, 6 veces el mármol era azul, 3 veces el mármol era verde, 1 vez el mármol era amarillo y 5 veces el mármol era rojo. Se nos pide que encontremos la probabilidad de que la próxima canica sea azul, y también la probabilidad de que la próxima canica sea roja. En general, la probabilidad de un evento compara el número favorable de formas con el número total de formas. En este caso, debido a que tenemos probabilidad experimental, el total en varias ocasiones serán las 15 veces, se seleccionó una canica. Y la cantidad favorable de formas será la cantidad de veces que se seleccionó el color del mármol. Entonces la probabilidad. La próxima canica será azul, porque el azul fue seleccionado 6 de 15 veces, será 6 quinceañeras. Sin embargo, cuando se da la probabilidad como una fracción, deberíamos darlo en la forma más simple. 6 quinceavos si se simplifica porque 6 y 15 comparten un factor común de 3. Para mostrar esto, podemos escribir 6 como 2 por 3, y 15 como 3 por 5. Y aquí podemos ver el factor común de 3. Entonces, porque 3 dividido entre 3 se simplifica a 1, 6 quintos se simplifica a 2 quintos. Entonces, la probabilidad de que la próxima canica sea azul es de 2 quintos. Ahora la probabilidad también se puede expresar como un decimal y un porcentaje, pero en este caso se nos pide que expresemos la probabilidad como una fracción simplificada. A continuación, se nos pide que encontremos la probabilidad de que la próxima canica sea roja, porque la canica roja fue seleccionada 5 de 15 veces, la probabilidad de que la roja sea de 5 quintos. Nuevamente, esto se simplifica porque 5 y 15 comparten un factor común de 5. Para mostrar esto, podemos escribir 5 como 1 por 5, y nuevamente 15 es 3 por 5, por lo que podemos ver el factor común de 5 como 5 dividido entre 5 se simplifica a 1, 5 quintos se simplifica a 1 tercio. Espero que hayas encontrado esto útil.